Pensé que era una prueba de fe, pero era violencia, la historia de cómo soporté años de horror, creyendo que el divorcio era pecado. Mi nombre es María, y tengo 33 años. Y en la iglesia me dijeron que el amor todo lo soporta. Yo tomé esa frase como un permiso para desaparecer. Me arrodillaba y pedía fuerzas para ser mejor esposa. Nunca pedí protección, nunca pedí salida. Pensé que Dios quería mi resistencia, no mi paz. Yo creía que el matrimonio era un voto de hierro, que romperlo era romperle la promesa a Dios. Cuando empezó el miedo, lo llamé prueba. Cuando llegaron los gritos, los llamé carácter. Me repetí que amar era aguantar. Y así, sin darme cuenta, le puse un nombre santo a la violencia. Al principio fueron cosas pequeñas, una burla frente a otros, una mirada que me encogía, un tú no entiendes, dicho como sentencia. Después vinieron los controles en con quién hablas, por qué te ríes, por qué tardas. Yo pedía perdón por existir y lo confundía con humildad. Cada día era caminar sobre vidrio invisible. Aprendí a leer su humor por el sonido de la puerta, por la forma de dejar las llaves, por la manera de respirar. Me adelantaba al desastre, ofrecía excusas, cocinaba perfecto, hablaba poco. Mi vida se volvió estrategia y le decía fe. Una noche entendí que el silencio también es un golpe. Me quedé inmóvil para que no se enojara más. Miré el techo como si fuera un cielo cerrado y escuché mi propio corazón, rápido, como un pájaro atrapado. A la mañana siguiente, me maquillaban, sonreían. Fui normal. Cuando me preguntaban, respondía, estamos luchando. No decía, tengo miedo, porque la palabra miedo me parecía una traición. Yo pensaba que la cruz era esto, cargar una casa pesada, una cama fría, un alma en guerra, y que mi santidad era aguantar sin quejarme. Yo oraba con los ojos secos. Ya no pedía milagros. Pedía que el día pasara sin estallar. A veces leía la Biblia, buscando una línea que me ordenara quedarme. Y siempre la encontraba, porque cuando tienes miedo, cualquier verso puede volverse cadena si lo agarras mal. Una vez, mientras cantaban alabanzas, sentí que mi voz no salía. Tenía la garganta apretada. Me di cuenta de que llevaba años hablando bajito, pidiendo permiso, midiendo cada palabra. En ese templo lleno de gente, me sentí sola como nunca. Y aún así, no me fui. Hubo días buenos. Eso era lo peor. Un abrazo a destiempo, una promesa suave, una risa compartida. Esos momentos me devolvían la esperanza como un anzuelo. Yo los guardaba para justificar los demás. Mira, si me ama, decía. Y mi cuerpo, sin embargo, no descansaba. Me decían, Dios odia el divorcio. Yo lo escuchaba como si dijeran, Dios te odia si te vas. Nadie lo decía así, pero así me sonaba por dentro, y yo ya estaba rota, así que obedecía. Prefería un infierno conocido a una culpa eterna, que imaginaba peor. Un día, leí Dios es amor, y entendí algo simple. El amor no te aplasta, no te humilla, no te asusta. El amor no te obliga a mentirle al mundo. Si Dios es amor, entonces Dios no estaba del lado del terror. Esa idea me dio miedo y también me dio luz. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, como mi cuerpo temblaba sin razón, cómo me dolía el estómago cuando escuchaba su paso, cómo me quedaba sin aire cuando sonaba el teléfono. Eso no era amor, eso era alarma. Y ninguna fe debería sentirse como una jaula. Busqué consejo y encontré dos voces, a una que decía soporta y otra, bajita, que decía vive. Esa segunda voz no sonaba rebelde,
Sonaba cansada, verdadera. Empecé a pensar que Dios no me pedía ser mártir de un pecado ajeno, que tal vez yo estaba confundiendo pacto con prisión. Una madrugada, después de otro episodio, me vi en el espejo. No vi a una esposa fiel, vi a alguien apagada, con los ojos viejos. Me pregunté, si esta fuera mi hija, ¿le diría que aguante? La respuesta me golpeó más fuerte que cualquier grito a no nunca. Empecé a guardar pequeñas salidas. Un poco de dinero, una copia de documentos, un número escrito en un papel. Lo hice en silencio, como quien prepara una fuga de un lugar sagrado, pero peligroso. Me sentía culpable, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, también me sentía viva. Los primeros días fueron duros. La culpa venía como: Olan, estás fallando. Dios te va a castigar. Eres egoísta. Pero cada vez que la culpa hablaba, mi cuerpo respondía con calma. Dormí un poco mejor, comí sin nudo en la garganta y entendí que la paz también es un testimonio. Al salir, el aire afuera me pareció distinto, como si fuera más grande. Caminé sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, volvería. En el camino, lloré por lo que soñé, por lo que perdí, por el tiempo. Pero entre lágrimas, también apareció algo nuevo, a mi propia voz. Con el tiempo, mi fe cambió. Ya no era una soga para sostener un techo que se caía. Empezó a ser un lugar seguro. Adentro de mí dejé de rezar para aguantar y empecé a rezar para sanar. Descubrí que Dios no se ofende cuando te cuidas, se alegra cuando vuelves a respirar. La noche que decidí irme no fue heroica, fue pequeña, fue cansada, fue un susurro. Hasta aquí. No hubo rayos del cielo, hubo un temblor en mis manos y una claridad rara. Empaqué lo necesario. Miré la casa una última vez y sentí duelo y alivio. El pecado empezó a cambiar de forma en mi mente. Ya no era el divorcio, era quedarme mientras me apagaban. Era enseñar con mi ejemplo que el mal se tolera por religión. Era llamar cruz a lo que era abuso. Me di cuenta de que estaba usando a Dios como excusa para su violencia y me dolió. Aprendí a llamar las cosas por su nombre. Lo que viví no fue carácter, fue control. No fue corrección, fue humillación. No fue prueba, fue violencia. Ponerle nombre fue como encender una lámpara. Y al ver claro, pude dejar de culparme por todo. También tuve recaídas. Extrañaba lo conocido, incluso cuando era cruel. A veces soñaba con volver si él cambiaba. Entonces recordaba la lista de promesas rotas, el miedo en mi estómago, el modo en que mi risa se apagó. No era nostalgia, era costumbre, y la costumbre no merece mi vida. Si alguien me hubiera dicho antes: Dios no te pide quedarte donde te destruyen, tal vez habría corrido. Ahora lo digo yo, sin gritar, pero firme. La fe no es aguantar golpes. La fe también es huir cuando el amor se volvió peligro. También es pedir ayuda. También es empezar de nuevo. Hoy sé que el divorcio no fue mi caída, fue mi salida. Fue el primer sí que me dije después de tantos no obligados. La gente puede opinar, pueden citar versos, pueden juzgar, pero nadie estuvo en mi piel cuando temblaba. Nadie escuchó mi silencio por las noches. ¿Dios? Sí. Hubo llamadas que me temblaban en los dedos. Pedir ayuda me parecía vergonzoso, como confesar un fracaso espiritual. Pero cuando por fin lo dije en voz alta, alguien respondió: Ante creemos. Esa frase fue agua. Nadie me dio sermones, me dieron presencia, y por primera vez no tuve que justificar mi dolor. Yo sigo creyendo, pero ya no creo en un Dios que aplaude mi sufrimiento. Creo
en un Dios que ve, que escucha, que acompaña a la salida. Un Dios que no confunde santidad con miedo, y cada vez que respiro, sin sobresalto, siento que esa es mi oración más verdadera. Aún estoy viva. Hubo un día en que reí de verdad, sin culpa. Me sorprendí a mí misma. Me sentí rara, como si la alegría fuera un lujo, pero la alegría no es pecado, es señal de vida. Ese día entendí que mi corazón todavía estaba aquí, esperando permiso para volver a latir sin miedo. Una noche, sola, me arrodillé, no para pedir aguante, para decir la verdad al Señor. Tuve miedo, y en ese silencio no sentí condena, sentí descanso, como si Dios no me mirara con juicio, sino con ternura, como si me dijera: por fin me hablaste, sin disfrazar el dolor. Volví a leer los evangelios y noté algo que antes ignoré. Jesús no obligaba a nadie a quedarse donde había violencia. Él liberaba, levantaba, defendía al débil. Nunca vi a Jesús pedirle a una víctima que se quedara para dar ejemplo. Ese Jesús era el que yo necesitaba conocer. Empecé a reconstruir rutinas simples, hacer café sin apuro, poner música sin pedir permiso, caminar sin revisar el reloj. Parecen cosas pequeñas, pero para mí eran milagros domésticos. Mi cuerpo, poco a poco, dejó de vivir en alerta. Y cuando eso pasó, me di cuenta de lo cansada que estaba desde hace años. Me encontré con gente que me culpó. Seguro exageras. El matrimonio es para siempre. Ora más. Aprendí a no discutir con quien no entiende. La verdad no necesita convencer a todos. Necesita sostenerte a ti. Cerré puertas sin insultar y abrí ventanas donde entraba aire. Me costó perdonarme, no por haberme ido, sino por haberme quedado tanto. Me decía: ¿por qué no saliste antes? Hasta que entendí, salí cuando pude, cuando tuve fuerzas, cuando mi fe dejó de ser miedo. La culpa quería castigarme por sobrevivir. Yo elegí tratarme con compasión. Si hoy te pareces a la persona que yo fui, quiero hablarte claro. No estás loca, no estás sola, no estás fallando, estás sobreviviendo y mereces seguridad. La salida puede dar miedo, pero quedarse cuando te destruyen también lo da. La diferencia es que afuera hay futuro. Con el tiempo, dejé de pedir señales y empecé a poner límites. Si algo me asusta, lo escucho. Si algo me humilla, me aparto. Si alguien usa a Dios para controlarme, no lo tomo como palabra santa. Aprendí que la fe madura no te encierra, te enseña a vivir con dignidad. Ahora, cuando escucho prueba de fe, respiro hondo, porque hay pruebas que fortalecen. Sí, pero la violencia no viene de Dios. La violencia viene del pecado humano, y no se honra a Dios soportándola en silencio. Se honra a Dios protegiendo la vida que Él mismo te dio. Mi historia no termina con venganza ni con aplausos. Termina con algo más simple. Una mañana tranquila, una mesa limpia, una oración corta y mi corazón sin sobresaltos. Si eso no es gracia, entonces no sé qué lo sea. Yo pensé que era pecado irme, pero era vida volver a mí. Si esto se parece a tu vida y estás en peligro, busca ayuda local o llama a emergencias en tu país.